Muy buenas, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una conferencia más del curso de Microbiología Médica. En esta ocasión vamos a abordar la conferencia Bases microbiológicas de las infecciones asociadas a la atención en salud. Estas son las competencias genéricas y específicas a las que aporta nuestro componente. Esto es el objetivo del componente curricular: establecer diagnósticos sindrómicos coherentes con datos clínicos y sanitarios, proponiendo manejo integral según los ciclos de vida y basado en la evidencia científica. Los objetivos de la clase: dar a conocer la definición de infecciones asociadas a la atención en salud. Estas son las siglas con las que la vamos a reconocer. Comentar su epidemiología, listar algunos factores de riesgo, discutir la clasificación etiológica y mecanismos de transmisión, mencionar las formas clínicas más frecuentes, establecer cómo se hace el diagnóstico y enunciar algunas medidas de prevención. Tenemos que hacernos algunas preguntas exploratorias para evaluar nuestro conocimiento previo, ¿verdad? Y que esto nos permita contrastar nuestro conocimiento anterior con el conocimiento que vamos a adquirir a lo largo del desarrollo de esta conferencia. Las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, también denominadas anteriormente como infecciones nosocomiales o infecciones hospitalarias, son infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital o cualquier otro lugar donde reciba atención sanitaria y que dicho paciente se demuestre no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso. A estas infecciones anteriormente se les llamaban infecciones nosocomiales y estaban relacionadas únicamente con las infecciones de aquellos pacientes que ingresaban a una unidad de salud. La definición se modificó dado que se empezó a observar que muchos pacientes que no estaban ingresados a una unidad de salud, pero que sí recibían atención sanitaria en su domicilio o en cualquier otro lugar que no fuese estrictamente una unidad de salud, tenían algunas infecciones que se comportaban similar a las infecciones de pacientes hospitalizados. Por eso, la definición ahora también incluye a todo paciente que tenga una infección y que esté recibiendo una atención sanitaria en cualquier lugar, independientemente si es una unidad de salud o no. ¿Y cuál es la razón de esto? La razón es que muchas veces puede ocurrir una infección cruzada de un paciente que recibe atención sanitaria en su unidad de salud a través de diferentes objetos de uso médico o dispositivos médicos, como por ejemplo el tensiómetro, el estetoscopio, por ejemplo el oftalmoscopio, todos los elementos que se utilizan durante una atención médica, el martillo percutor, por ejemplo. Entonces, estos pueden actuar como vehículos que transportan la bacteria o los diferentes gérmenes de un ambiente hospitalario hacia el lugar donde esta persona, aunque esté fuera del hospital, está recibiendo su atención sanitaria. La infección relacionada con la asistencia sanitaria puede ser secundaria a un procedimiento diagnóstico, o terapéutico ambulatorio, secundaria a cualquier tipo de procedimiento o maniobra. Se puede dar en pacientes portadores de sondas o catéteres urinarios, por ejemplo, permanentes, aquellos pacientes con hiperplasia prostática benigna, que deben de tener siempre un catéter vesical para poder miccionar sin dificultad. Los pacientes con hemodiálisis periódica o diálisis peritoneal, pacientes que se encuentran en centros de larga estancia o pacientes que están en residencias de ancianos. Epidemiológicamente hay que establecer que las infecciones asociadas a la atención en salud son un enemigo invisible pero letal. Invisible porque muchas veces no se le presta la atención debida y la atención necesaria para el debido control de estas infecciones. Se estima que entre el 5 y el 10% de los pacientes que ingresan a un hospital contraen una o más infecciones. Cada momento, más de 1.4 millones de personas en el mundo contraen infecciones hospitalarias durante su estadía. O sea que si lo vemos desde un punto de vista integral, realmente es un problema de salud pública. Comparamos nuestra realidad con Estados Unidos. De acuerdo a cifras de la OMS, las infecciones hospitalarias provocan la muerte de unas 80.000 personas en este país y en Inglaterra aproximadamente 5.000, comparado con México, que anualmente esto afecta a 32.000 personas aproximadamente. Las cifras son mayores porque en hospitales de países en desarrollo, el riesgo de infección asociada con la atención sanitaria
es de 2 a 20 veces mayor. Así lo detalla la Organización Internacional. Y esto tiene que ver con las condiciones de infraestructura, el equipamiento, la tecnología diagnóstica, el entrenamiento médico, entre otros factores que conllevan a esta gran y significativa diferencia. Por ello, la proporción de pacientes afectados podría superar el 25% en algunos países en desarrollo. Es importante resaltar que cualquier persona que ingresa a una unidad de salud o cualquier persona que recibe una atención en salud lleva un riesgo inherente a adquirir una infección asociada a la atención en salud. Podríamos preguntarnos entonces cuáles son los factores asociados o relacionados a las infecciones asociadas a la atención en salud y podemos resaltar el riesgo endógeno del enfermo, es decir, qué tan competente está su sistema inmunológico para defenderse de un patógeno, las comorbilidades o enfermedades crónicas que posea. La modificación del riesgo endógeno por tratamientos y otros procedimientos derivados de la hospitalización y la exposición a microorganismos potencialmente patógenos. Es importante acá darle atención a la contaminación o contagio que se pueda producir a través de las manos del personal sanitario, que este sigue siendo el principal mecanismo de transmisión. Por eso es importante que siempre se hagan los esfuerzos por el lavado de manos, que es un procedimiento tan básico, tan sencillo y tan accesible al atender a los distintos pacientes. A veces en las unidades de salud, por la carga de pacientes, no hay tiempo para que te puedas lavar las manos entre la atención de un paciente y otro. Sin embargo, es una de las medidas más eficaces para evitar las infecciones cruzadas en la atención sanitaria. Los factores de riesgo los podemos clasificar como factores intrínsecos y extrínsecos. Como factores intrínsecos nos referimos a aquellos que dependen estrictamente del paciente, como por ejemplo su edad, las enfermedades crónicas y todo aquello que conlleva un deterioro del sistema inmunitario. Aquellos pacientes con diagnóstico de cáncer, diagnóstico de enfermedades inmunodebilitantes como el VIH, factores extrínsecos, nos referimos a aquellos que tienen que ver con maniobras diagnóstico-terapéuticas o factores que están presentes en el medio ambiente que rodea al paciente. El uso de dispositivos médicos como por ejemplo la intubación orotraqueal para la ventilación mecánica, los catéteres venosos, las sondas urinarias o también llamadas catéteres urinarios y así también los procedimientos quirúrgicos. Aquí tenemos un ejemplo de factores de riesgo para las principales infecciones asociadas a la atención en salud. El sitio de infección, el factor de riesgo intrínseco y extrínseco. Vamos a tomar un ejemplo. Neumonía, que es una enfermedad que nosotros ya vimos como parte de las infecciones de vías respiratorias bajas. ¿Cuáles son los factores de riesgo intrínsecos que se pueden mencionar? La enfermedad subyacente, como por ejemplo el estado mental alterado, el alcoholismo, la malnutrición, entre otros. ¿Cuáles serían factores de riesgo extrínseco? El uso de antihistamínicos. ¿Por qué? Porque los antihistamínicos disminuyen la probabilidad que el paciente pueda expulsar de manera efectiva los mocos acumulados a este nivel. El uso de antiácidos, la intubación orotraqueal, la ventilación mecánica, el equipamiento para terapia respiratoria, pacientes que tienen traqueotomía, por ejemplo, que es paciente encamado, en estado vegetativo. Todos estos factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, aumentan el riesgo de que un paciente que recibe atención sanitaria pueda infectarse por un patógeno que le pueda desencadenar un proceso neumónico. Aquí tenemos algunos factores de riesgo ambientales, ¿verdad? En dependencia de los distintos escenarios, como por ejemplo en el aire, uno de los microorganismos que lo podemos encontrar es Mycobacterium tuberculosis, predominando en sitios de pasillos quirúrgicos o pabellones quirúrgicos. En el caso, por ejemplo, del agua presente en nebulizaciones o en hemodiálisis, podemos encontrar una alta frecuencia de infección por Pseudomonas aeruginosa o por Acinetobacter baumannii respectivamente. Si ustedes ven acá un ejemplo, Pseudomonas aeruginosa se repite acá, asociada a equipos de ventilación mecánica. Acinetobacter baumannii también se repite, asociada a la utilización de incubadoras. El riesgo de infección nosocomial o de infección asociada a la atención en salud por grupos etarios. Sabemos que a mayor edad, mayor probabilidad de infección por el hecho de un declive o de una declinación en la efectividad de la respuesta inmunológica. De tal manera que en los pacientes mayores de 65 años,
el riesgo de infección asociada a la atención en salud es de aproximadamente un 57%. Esto viene reduciendo significativamente a medida que reduce la edad. Pacientes de 45 a 64 años tienen un riesgo de 26% y pacientes de 25 a 44 años un riesgo de 17%. Las localizaciones más frecuentes predomina el tracto urinario, con un 42%, infección de heridas posquirúrgicas o heridas operatorias con un 24%, infección pulmonar con un 11%, infección en sangre, también llamado bacteremia, en un 5%. Aquí hay un riesgo diferencial de infecciones asociadas a la atención en salud por paciente e intervención y se clasifica en riesgo mínimo o riesgo 1, riesgo 2 o riesgo medio y riesgo 3 o también considerado alto. Vamos a tomar solamente el primer ejemplo donde consideramos un riesgo mínimo. El tipo de paciente va a ser aquel paciente inmunocompetente, es decir, sin ninguna inmunodeficiencia y sin ninguna enfermedad subyacente grave. ¿Cuál es el tipo de procedimiento que aplica para considerarlo un riesgo 1? Procedimientos no invasivos, donde no hay exposición a fluidos biológicos o fluidos corporales como sangre, orina, heces, líquido cefalorraquídeo o líquidos de otras cavidades corporales como por ejemplo líquido sinovial, líquido pleural, etc. Y así sucesivamente, a medida que vamos avanzando en el nivel de riesgo, vamos afectando más al paciente y se va aumentando la intervención o la invasividad del procedimiento médico a utilizar. ¿Cuáles son los principales microorganismos asociados a infecciones de la salud? Primero tenemos a Staphylococcus aureus, meticilino resistente, Enterococcus especie resistente a leucopéptidos, enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, que ya las hablábamos en la clase anterior, Acinetobacter baumannii. Este agente bacteriano es el que está catalogado o está caracterizado por su multidrogoresistencia. Es decir, si hablamos de un microorganismo bacteriano que sea representativo de resistencia antimicrobiana, tenemos que mencionar a Acinetobacter baumannii ocupando el primer lugar. En segundo lugar le sigue Pseudomonas aeruginosa, resistente al carbapenémico, y luego le siguen los demás. Pero reitero, el microorganismo considerado universalmente multidrogo resistente es Acinetobacter baumannii. ¿Cuáles son las maneras de transmisión de las infecciones asociadas a la atención en salud? Lo primero es por contacto directo, desde una persona infectada hacia una persona susceptible. En este caso, entonces el contacto es persona a persona, principalmente por las manos del personal sanitario, cuyo mecanismo sigue siendo el principal para la transmisión. Por eso insistimos en el lavado de manos de manera frecuente, principalmente entre el personal sanitario durante la atención de diversos pacientes. Luego tenemos el mecanismo de transmisión indirecto, cuando hay contacto de una persona vulnerable con un objeto o una superficie inanimada, ¿verdad?, en la cual se encuentra algún agente bacteriano. Aquí se pueden incluir las gotas de secreciones nasales, gotas respiratorias, aerosoles que contaminen un objeto, o a lo cual también se le puede llamar fómite. Una persona vulnerable hace contacto con ese objeto y de esa manera se puede infectar. Tenemos el contacto a través de vectores, que este es sumamente infrecuente, por ejemplo la picadura de un mosquito, y tenemos el contacto a través de vehículos, por ejemplo cuando el germen se adquiere a través de alimentos contaminados, medicamentos o sangre. Vamos a hablar entonces acerca de algunas de las infecciones más frecuentes. Les decíamos acá que las localizaciones más frecuentes van a ser tracto urinario, pero esto ya lo vimos en la semana número 5, donde vimos bases microbiológicas de las infecciones de vías urinarias. Las de pulmón ya las vimos en la semana número 2 y número 3, perdón, donde hablaba en la semana número 3, donde hablábamos básicamente de las infecciones respiratorias bajas. Entonces, en la clase de hoy nos vamos a centrar en las infecciones operatorias y en las bacteremias. En las infecciones de heridas quirúrgicas constituyen el 20% aproximadamente de las infecciones hospitalarias y suponen el 40% en pacientes sometidos a cirugía reciente. Dicho de otro modo, el 40% de los pacientes que se someten a una cirugía se van a infectar por algún patógeno en la unidad de salud o durante la atención sanitaria. En este caso, las heridas quirúrgicas infectadas se clasifican en infecciones superficiales,
las que se consignan a piel y tejido celular subcutáneo, infecciones profundas, las que afectan músculo, e infecciones de órganos o espacio que afectan a estructuras subyacentes a las fascias. ¿Cuáles son los agentes más frecuentemente relacionados? El primer lugar lo ocupa Staphylococcus aureus con un 26%, y en orden descendente de frecuencia tenemos a Escherichia coli, Staphylococcus coagulasa negativo, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii y Acinetobacter baumannii. Las infecciones del tracto respiratorio bajo, ¿verdad? Aquí se incluyen las neumonías en el paciente no ventilado, las neumonías en el paciente con ventilación mecánica, neumonías asociadas a los cuidados sanitarios y las traqueobronquitis. Los agentes más frecuentemente relacionados a este tipo de infecciones van a ser Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y en menor frecuencia Acinetobacter especie y distintos géneros de la familia Enterobacteriaceae. Cabe resaltar que Pseudomonas aeruginosa y Staph aureus son los patógenos más comúnmente relacionados a infecciones pulmonares intrahospitalarias en la unidad de cuidados intensivos del paciente adulto. En el caso de la bacteremia e infecciones de los catéteres vasculares, están íntimamente relacionadas con una... las infecciones de los catéteres están íntimamente relacionadas con una fuente de contaminación en el tejido sanguíneo. Es decir, si tenemos a un paciente con un catéter venoso central, muchas veces puede tener esto un efecto paradójico. El catéter venoso central puede suponer una puerta de entrada para una infección a nivel de tejido sanguíneo y de esa manera hacer una diseminación hematógena. Aproximadamente la mitad de las bacterias nosocomiales son primarias, es decir, sin un foco de infección reconocible previamente. Se considera secundaria a infecciones de catéteres intravasculares, como lo que mencionábamos hace un momento. La incidencia básicamente es de 1 o 2 episodios por cada 1000 días de cateterización, o sea, es una incidencia sumamente baja. Las infecciones de catéteres vasculares o catéteres venosos o intravasculares también llamados pueden manifestarse con signos locales de inflamación o con exudado purulento en el sitio de inserción. Alternativamente, estos signos locales pueden estar ausentes, lo cual puede distraer de pensar en que el catéter venoso central fue la puerta de entrada, y en este caso la infección se puede presentar únicamente con la semiología de la bacteremia, como por ejemplo una fiebre aislada como forma de presentación más frecuente, particularmente secundarias a una puerta de entrada por catéteres venosos centrales. Por otro lado, la mayor parte de las flebitis asociadas a catéteres periféricos no son infecciosos, sino por factores físico-químicos locales, y esto es importante poder discriminarlo. Los agentes más frecuentemente relacionados a infecciones de catéteres vasculares tenemos a Staphylococcus aureus con un 42%, Staphylococcus coagulasa negativo con un 33%, Pseudomonas aeruginosa con un 5%, disculpen acá por el error, en vez de esta U es una E porque es Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae con un 5%, Candida especie con un 5%, Candida albicans con un 5% y Acinetobacter baumannii con un 5%. En este caso, ¿cuáles serían los mecanismos de infección? Generalmente se establece migración de agentes cutáneos desde el sitio de inserción del catéter. Tiene que ver mucho con la higiene y la limpieza que se pueda hacer del catéter durante el paciente tenga la necesidad de la colocación del catéter. Entonces, muchas veces hay colonización a nivel de piel y a partir de piel pueden infectar el catéter venoso y a partir del catéter venoso infectar tejido sanguíneo. Ese es el mecanismo más frecuente. Los mecanismos más infrecuentes es contaminación por siembra desde la unión de los sueros. Muchas veces el paciente con catéter venoso central es un paciente en estado crítico, en un estado de salud grave, que requiere administración de diversos fluidos y muchas veces tiene varias vías de conexión. Esas vías de conexión, las bacterias que forman biofilm, rápida y muy fácilmente se pueden adherir a este tipo de elementos y pueden a través de ese fluido que se le está administrando al paciente o ese líquido ingresar al catéter e ingresar directamente a tejido sanguíneo. Otro mecanismo infrecuente es siembra hematógena por una solución contaminada. Y decimos infrecuente porque se supone
que todas las soluciones que se administran al paciente pasan por un proceso de revisión exhaustivo, donde se hacen pruebas microbiológicas que certifican que no hay ningún agente microbiano dentro de esa solución. Los organismos más frecuentemente aislados en catéter venoso central son Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Pregúntense ustedes, ¿por qué estos dos son los agentes más frecuentemente aislados? Y les dejo esta interrogante para que ustedes hagan la relación, para que lo investiguen. Aquí tenemos algunos criterios simplificados que nos van a permitir vigilar las infecciones asociadas a la atención en salud en dependencia de cuál es el tipo de infección y cuál es el criterio para poder hacer la vigilancia. Tenemos un ejemplo acá. En la septicemia, que es la diseminación hematógena de un agente microbiano, el criterio va a ser sospecharlo en pacientes con fiebre o escalofrío y por lo menos que tenga un cultivo de sangre con un resultado positivo. En el caso de los pacientes con infección del sitio de inserción del catéter vascular, el criterio que nos va a permitir sospecharlo va a ser inflamación o secreción purulenta en el sitio de inserción del catéter. Por tal razón, es de suma importancia que en el paciente con catéter venoso central constantemente se esté haciendo limpieza del sitio de inserción, descontaminación y constantemente se esté haciendo vigilancia en búsqueda de signos locales de inflamación como son enrojecimiento, el aumento de calor local, la presencia de exudado purulento o no, entre otros. En el caso de infección respiratoria, aquel paciente que tenga síntomas respiratorios con manifestaciones de por lo menos dos de los siguientes datos: tos, expectoración purulenta, radiológicamente presencia de nodos infiltrados. En el caso de infección urinaria, cultivo de orina con un resultado positivo donde se aíslen una o dos especies bacterianas diferentes, al menos con 10 a la 5 por ml, con síntomas clínicos o sin ellos. Recuerden aquí establecer el conocimiento que ustedes han adquirido en el tema de bases microbiológicas de las infecciones de vías urinarias. Y por último, infecciones del sitio de intervención quirúrgica, lo cual se llama también infección del sitio quirúrgico. El criterio va a ser cualquier secreción purulenta, absceso o celulitis difusa en el sitio de intervención quirúrgica en el mes siguiente a la operación, dado que el sitio quirúrgico supone una lesión de puerta de entrada para la colonización e infección por diversos agentes microbianos. Conociendo los criterios para establecer cada uno de los tipos de infecciones asociadas a la atención en salud, nosotros podemos establecer diversas medidas de prevención, las cuales son importantes para controlar este tipo de infecciones. Así que muchas gracias, les deseo el mayor de los éxitos en el aprendizaje de este tema y que les vaya muy bien.